Por ello, el Islam tiende a imponer y no a garantizar la libertad de expresión y opinión, aun tratándose de comunidades minoritarias asentadas en otros países. Esto no obedece a una circunstancia cultural aislada, sino a la yihad y al mandato explícito del Corán y la Sunna, que impulsan la expansión y consolidación de la ley islámica como forma plena de obediencia a Alá. Generó conflicto con prácticamente todas las religiones con las que entró en contacto el Islam. Llevó la yihad contra budistas e hinduistas en el subcontinente indio, zoroastristas en Persia, lo que hoy es Irán, judíos y cristianos en el Oriente Medio, en el norte de África y en Europa. Las creencias islámicas tradicionales son incompatibles con los valores democráticos y la convivencia plural y tolerante que tanto apreciamos en nuestras sociedades occidentales. Si toleramos sin restricción a quienes practican la intolerancia, acabaremos perdiendo nuestras propias libertades. Recibir con los brazos abiertos a quienes, al establecerse, construyen comunidades cerradas que excluyen a los locales, representa un riesgo grave, más aún en una región del mundo que afortunadamente ha sabido convivir durante las últimas décadas libre de guerras y conflictos religiosos internos como los que podrían importarse junto con ciertos segmentos del Islam político. En estas últimas semanas seguro escuchaste una y mil veces hablar de Irán, ese país que hoy está en conflicto armado con Israel. ¿Pero qué tiene de especial Irán? Bueno, para empezar, Irán no es un país árabe, algo que en esta parte del mundo nos cuesta mucho entender, sino que son de ascendencia persa. En lo que sí vamos a acertar la mayoría es que es un país musulmán. Ahora bien, dije que es un país musulmán. ¿Cómo puedo afirmar eso con total certeza? Fácil, en Irán rige algo llamado la Sharia, el sistema legal del Islam. Y ahí empezamos a meternos en terreno desconocido para la mayoría de esta parte del mundo, que sabemos muy poco sobre lo que significa realmente vivir bajo la Sharia. Y también ignoramos mucho de aquellos quienes sueñan con aplicarla en todo el mundo, los musulmanes. Mi nombre es Emanuel Salas y te prometo que hoy vas a entender las bases del Islam y la Sharia y por qué el día de mañana será mucho más familiar para nosotros. Nunca te olvides que primero te lo dije yo. Primero lo primero, ¿qué es un musulmán? Un musulmán es simplemente alguien que practica el Islam. La palabra musulmán significa literalmente el que se somete a Dios. ¿En qué creen los musulmanes? Los musulmanes siguen el Corán, principalmente, que consideran la palabra directa de Dios revelada a Mahoma. Y en este punto quiero que entiendas que el Corán no es una compilación de libros escritos por diferentes personas a lo largo de miles de años como la Biblia, sino que es una revelación que se le dio solo a Mahoma a través de un ángel, del cual hablaremos en un ratito. El Corán es de un carácter jurídico, legal y contiene reglas y normas que cumplir. Y los musulmanes solo lo leen en árabe. Este video llega a tener 5.000, no sé, 7.000 reproducciones, capaz, 5.000. Me leo el Corán, lo compro, está en Mercado Libre, en castellano obviamente, y les hago un video reseñándolo. Si mi familia se llega a enterar de esto me matan, pero lo hago, ¿sí? Y como segunda autoridad tienen la Sunna, que son los dichos y prácticas del profeta Mahoma recogidos en los hadices, que sirven como modelo de vida para todo musulmán. O sea, el conjunto de hadices conforma la Sunna. Los hadices son testimonios del mismo Mahoma o personas allegadas a él respecto a cómo él vivía o cosas que él decía. Recordemos que Mahoma es el ejemplo perfecto del musulmán. Los musulmanes son monoteístas, creen en un solo Dios, Alá, que para ellos es eterno, creador, soberano y absoluto. También creen en los profetas, muchos de los cuales vos y yo conocemos bien. Abraham, Moisés, David y Jesús. Sí, para los musulmanes Jesús es un profeta más, no el Hijo de Dios. Pero todo culmina con Mahoma, que es considerado el último de los profetas o el sello de los profetas. Y aunque Mahoma fue solo un hombre para los musulmanes, es el modelo supremo a seguir, porque fue quien inició el Islam allá por el siglo VII en la península arábiga, o sea, unos 600 años después del nacimiento de Cristo. Ahora bien, ¿cómo empezó todo esto?
Según la tradición islámica, Mahoma recibió la revelación del Islam a través del arcángel Gabriel, quien se le apareció mientras meditaba solo en una cueva. Imagínate el momento, Mahoma salió de ese encuentro tembloroso, asustado, completamente sobrecogido por lo que acababa de vivir. Regresó a su casa buscando respuestas y allí su primera esposa, Jadilla, lo consoló, lo cubrió con un manto y fue la que lo convenció de que no estaba ni enloqueciendo ni siendo poseído por un espíritu maligno, sino que, según ella, había recibido un mensaje divino. Para el Islam, el arcángel Gabriel tiene un papel fundamental porque fue quien le transmitió la revelación del Corán a Mahoma y lo hizo solamente a él durante nada menos que 23 años hasta la muerte del profeta. El Corán para el musulmán es, como decíamos recién, literalmente la palabra de Dios, lo que el arcángel Gabriel le dictó a Mahoma. Pero no es la única fuente de autoridad, sino que además tenemos la Sunna. Ahora bien, Mahoma tuvo un solo ángel, pero no una sola esposa, aunque su gran amor fue Jadilla, quien murió en el año 619. Después de su muerte, Mahoma contrajo y consumó matrimonio con muchas mujeres. ¿Sabías que según la jurisprudencia islámica, un musulmán puede tener hasta 4 esposas? Bueno, Mahoma fue la única excepción a esa regla en el Islam que él mismo estaba estableciendo. ¿Cuántas esposas fueron exactamente? El número varía según las fuentes. Algunos expertos hablan de 9 esposas confirmadas, otros elevan la cifra a más de 20, contando a concubinas. Muchas de estas mujeres eran viudas de combatientes musulmanes o hijas de aliados. Pero no te preocupes, te dejo una lista breve de las principales esposas de Mahoma. Pero ahora quiero que prestes atención a un caso en particular, Aisha. Te lo resalto. Sí, viste bien, según todos los hadices auténticos, los relatos tradicionales del Islam en la Sunna, Mahoma de 54 años se casó con Aisha cuando ella tenía 6 años y consumó el matrimonio cuando ella tenía 9 años. Según el hadiz 3896 de la Sunna, Jadilla murió 3 años antes de que el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, partiera a Medina. Permaneció allí unos 2 años y luego se casó con Aisha cuando ella era una niña de 6 años, matrimonio que consumó cuando ella tenía 9 años. ¿Pero por qué se casó con una niña de 9 años? Porque Dios se lo mandó en sueños. Según el Hadís 235 de la Sunna, narrado por Aisha, que el profeta le dijo: te he visto 2 veces en sueños, te vi representada en un trozo de seda, y alguien me dijo: esta es tu esposa. Cuando descubrí la imagen, vi que era tuya, dije: si esto viene de Alá, se hará. Pero tranquilos, que los musulmanes defienden estos hadices diciendo que Aisha era muy madura para su edad, a pesar de que otro hadiz contradiga esta misma defensa. El hadiz 6130, narrado por Aisha: solía jugar con las muñecas en presencia del profeta y mis amigas también jugaban conmigo. Cuando el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, entraba en mi casa, se escondían, pero el profeta las llamaba para que se unieran y jugaran conmigo. Jugar con muñecas e imágenes similares está prohibido, pero a Aisha se le permitía en aquel entonces, ya que era una niña pequeña, aún no había alcanzado la pubertad. Hubo mucho chusmerío por ahora, pero poca información. Vamos a lo importante. ¿Qué es la Sharia? La vida de un musulmán se rige por la Sharia, que no es solo un conjunto de leyes, sino algo mucho más profundo. Es considerada el cuerpo del derecho islámico y sobre todo una guía divina integral para toda la vida. El término Sharia significa literalmente el camino al manantial. ¿Por qué este nombre? Porque representa el camino correcto que Alá estableció para que el creyente viva de forma pura y recta, alimentándose espiritualmente como quien bebe agua fresca. En un sentido amplio, la Sharia es el camino que el musulmán busca seguir para cumplir los mandatos divinos. No se limita a un
simple sistema de leyes, abarca todos los aspectos de la existencia y tiene dos dimensiones de aplicación: la dimensión personal de la Sharia y la dimensión pública o estatal. En su dimensión personal, la Sharia funciona como una guía ética y moral para la vida diaria. Regula cómo rezar, salat, cómo ayunar en Ramadán, saum, cómo dar limosna, zakat. Establece cómo debe comportarse un musulmán como soltero, esposo, padre, hijo, amigo. Por ejemplo, un hombre musulmán puede casarse con una mujer cristiana o judía siempre que sea monoteísta. Pero una mujer musulmana está obligada a casarse solo con un musulmán. También regula detalles cotidianos como no comer cerdo, no beber alcohol, sonreír, saludar, ser paciente, perdonar, cuidar el medio ambiente y mantener una moral limpia. Ahora bien, la Sharia no se queda en lo personal, tiene también un aspecto público y estatal, y ahí es donde aparecen los debates y los choques con Occidente. Así como nosotros tenemos constituciones, códigos civiles y penales, en muchos países musulmanes esto lo regula la Sharia. Mirá este versículo del Corán. El Corán 5:44 dice así: y quienes no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado, esos son los incrédulos. Los exegetas islámicos lo interpretan de forma clara. Todo gobierno legítimo debe aplicar la ley revelada por Alá, es decir, la Sharia. No solo un mandato individual es este, sino un proyecto político y jurídico completo. Por eso vemos países que se definen directamente como repúblicas islámicas, como Irán, donde la Sharia es la ley oficial, con tribunales islámicos que vigilan su cumplimiento. De hecho, aproximadamente la mitad de los países con mayoría musulmana tienen leyes basadas parcial o totalmente en la Sharia. ¿Pero qué regula la Sharia a nivel estatal? Derechos de familia, decide el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y las herencias. Por ejemplo, los varones heredan el doble que las mujeres y en caso de divorcio, la custodia de los hijos pequeños siempre va por el padre. ¿Por qué? Les doy otras citas. En este caso de la Suna, el Hadís 826. Narró Abu Sa'id al-Khudri. El profeta dijo: ¿acaso el testimonio de una mujer no es la mitad del de un hombre? Las mujeres respondieron sí. Él respondió: esto se debe a la deficiencia mental de la mujer. En cuanto a transacciones económicas, regula contratos, préstamos, prohíbe la usura. En derecho penal hay varios países en donde se aplican las llamadas leyes hudud o had, que prevén castigos como lapidaciones, azotes e incluso amputaciones para delitos graves, en los cuales ya vamos a entrar en detalle. ¿Y qué pasa si un musulmán, por ejemplo, decide abandonar el Islam? Bueno, según la Sunna, Mahoma dijo: quien cambie su religión, mátenlo. Este hadiz es auténtico, según los sabios clásicos, y sustenta la pena de muerte para la apostasía, mostrando que el Islam tradicional no concibe la libertad de conciencia como la entendemos en Occidente. Lo mismo ocurre en la Sharia con la blasfemia, es decir, insultar o burlarse del nombre de Alá, de Mahoma o del Islam. Las interpretaciones más estrictas incluso contemplan la muerte como castigo. De hecho, yo mismo tuve que tener cuidado al preparar este video de no usar imágenes de Mahoma ofensivas, porque un simple dibujo satírico puede terminar en una tragedia, como ocurrió con Charlie Hebdo. ¿Qué pasó con Charlie Hebdo? Charlie Hebdo es un semanario satírico francés. En 2006 publicaron caricaturas del profeta Mahoma, lo que para muchos musulmanes fue una blasfemia intolerable. Pero a la mañana del 7 de enero de 2015, dos hermanos franceses de origen argelino, Said y Cherif Kouachi, irrumpieron armados en la redacción gritando Allahu Akbar, diciendo que vengaban al profeta. El saldo fue atroz: 12 muertos, incluyendo a su director, 3 históricos caricaturistas, columnistas y 2 policías. Además, varias personas quedaron gravemente heridas.
Todo esto nos muestra que la Sharia no es un código religioso privado, sino un sistema integral que regula cada aspecto de la vida, desde lo más íntimo hasta lo político, y que puede entrar en franco conflicto con nuestras libertades democráticas, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Quizás el mayor problema de la Sharia, y el que más debería preocuparnos, es que se trata de un sistema legal que proviene directamente de lo divino. A diferencia de nuestras leyes humanas, que pueden ser discutidas, reformadas, adaptadas a nuevos tiempos, la Sharia no admite cambios. ¿Por qué? Porque en el Islam tradicional introducir cambios en la Sharia sería caer en lo que ellos llaman bid'ah, es decir, una innovación en materia religiosa, algo que está terminantemente prohibido por el propio profeta Mahoma. De hecho, hay un hadiz muy conocido recogido en los dos principales libros de tradiciones islámicas que dice así: quien introduzca en este asunto nuestro algo que no pertenece a él, será rechazado. Para los musulmanes piadosos, estas no son palabras menores, son un dictamen directo del profeta Mahoma. Por eso, en el pensamiento islámico clásico, intentar modificar la Sharia no es algo solo mal visto o condenable, sino que puede llegar a considerarse directamente una forma de blasfemia. ¿Y por qué? Porque significa alterar o sustituir la propia voluntad de Dios, tal como fue revelada en el Corán y la Sunna. Para los juristas islámicos, reformar la Sharia sería como quitarle el corazón mismo al Islam, dejarlo sin su fundamento esencial, despojándolo de lo que le da identidad. La Sharia varía de estado en estado y requiere una interpretación. Dentro del Islam existen varias escuelas jurídicas llamadas madhabs, que son las encargadas de interpretar la Sharia. Entre las principales escuelas tenemos la Hanafi, que es la más flexible en ciertos aspectos, predominante en Turquía, el subcontinente indio y ciertas partes de Asia Central. La Maliki, muy influyente en el norte de África y partes del África subsahariana. La Shafi'i, predominante en Egipto, el sudeste asiático como Indonesia y Malasia. La Hanbali, que es la más estricta, ortodoxa y literalista y tiene su epicentro en Arabia Saudita y Afganistán. Y la Jafari, que es la principal de la escuela chií dominante en Irán. Para que tengas una idea del impacto, te doy un ejemplo claro. La escuela Hanbali es la misma que abrazan los saudíes y los talibanes. Bajo esta interpretación tan estricta se justificaron las duras leyes impuestas por los talibanes en Afganistán entre 1996 y 2001, que restringen los derechos de las mujeres. Obliga a las mujeres a salir solo acompañadas por un tutor cercano, un tutor masculino, un mahram que le llaman ellos, que es un pariente o varón cercano. Les prohíbe estudiar o trabajar en ciertos casos, o les pone serios obstáculos. Tienen prohibido cerrar tratos con comerciantes hombres, ya que implicaría dar la mano, algo vedado. Se prohíben los cosméticos, reírse en público o usar tacones que hagan ruido. No pueden subirse a taxis solas sin su tutor ni andar en bicicletas o motos. El transporte público está segregado por sexo. Se les restringe aparecer en televisión, deportes o incluso en fiestas religiosas. Las ventanas de las casas deben ser opacas para impedir que puedan ser vistas. Las imágenes impresas de mujeres en libros o revistas están expresamente prohibidas en algunos contextos, algo que ya ha empezado a ocurrir incluso en ciudades europeas con alta influencia islámica, de lo cual charlaremos en un ratito. Si todo esto no te pareció controversial, aún hay más. La Sharia, tal como la hemos visto, entra en fuerte conflicto con nuestra cosmovisión occidental y cristiana. Pero, ¿por qué exactamente? Vamos a desglosarlo en puntos concretos. Primero, castigos corporales o hudud. Ellos practican castigos corporales. La Sharia establece ciertos delitos cuya pena está fijada expresamente por Dios en el Corán o en la Sunna.
Estos son conocidos como hudud, significa literalmente límite, porque son considerados fronteras inviolables establecidas por Alá. Vemos algunos ejemplos. La zina, adulterio o relaciones sexuales fuera del matrimonio. Para los casados la pena es lapidación hasta la muerte. Para los solteros, azotes. Qadhaf, que es la falsa acusación de adulterio, la pena son 80 azotes. Después la sarika, que es el robo calificado, la pena es la amputación de la mano derecha. Y ahora, perdonen por la pronunciación, shurb al-khamr, el consumo de alcohol, la pena son 40 o 80 azotes según la escuela. Hirabá, el bandidaje o el terrorismo violento, puede incluir pena de muerte, crucifixión o amputación, dependiendo de la gravedad. La rida, que era lo que hablábamos recién, la apostasía, es decir, dejar de ser musulmán, en interpretaciones estrictas se castiga con la muerte, basándose en los hadices que ya leímos. En segundo punto, los derechos de la mujer. ¿Para qué decir más respecto a este tema? Recién charlamos un poco acerca del pensamiento del fundador de la creencia. Por extensión, los musulmanes, quienes tienen a Mahoma como objetivo de hombre, comprenderán ustedes la visión que deben tener respecto a los derechos de la mujer y la visión que tiene el musulmán promedio. El tercer punto es la discriminación generalizada. La Sharia, especialmente en su vertiente más fundamentalista, considera una falta grave la desobediencia de las mujeres o el intento de imponer su opinión. Algo que no dije recién es que en la escuela Jamalí, cualquier hombre tiene permitido reprender verbalmente o incluso golpear a una mujer si las ve incumpliendo estas normas. Es un sistema que avala el control masculino sobre el cuerpo y la libertad de la mujer. Ve como altamente reprobables las relaciones con infieles. Quien es un infiel es cualquier persona que no sea musulmana. O sea, básicamente cualquier persona que no crea en Alá es un infiel. Por lo cual la Sharia no solo discrimina a las mujeres, sino a todo aquel que no es musulmán, a quienes incluso aplica impuestos diferenciados cuando la Sharia impera. Incluso las compensaciones económicas por daños corporales ya pueden variar según la clase social, el género o la religión de la víctima. Esto significa que la vida o integridad de una mujer o de un no musulmán puede valer menos en dinero que la de un hombre musulmán. El cuarto aspecto es la homosexualidad. En la Sharia clásica, la homosexualidad es ilegal, con penas que pueden incluir azotes, prisión, penas menores dependiendo de la escuela, directamente, sino la pena de muerte, como ocurre hoy en países como Brunei, Irán, Mauritania, algunas regiones de Nigeria, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Somalia y Yemen. Aclaro, algunas regiones de Nigeria, porque Nigeria en su totalidad no se aplica la Sharia, sino que en el sur es cristiano y el norte es musulmán. Es importante subrayar que la actitud incluso hacia la homosexualidad en muchas sociedades musulmanes se ha vuelto todavía más hostil desde el siglo XIX, impulsada por movimientos fundamentalistas que refuerzan esta represión. Ahora bien, hay algo que debemos entender para completar este panorama. Todo musulmán está obligado a llevar adelante la yihad. Yihad, que en árabe significa literalmente esfuerzo o lucha, es un concepto central en el Islam, aunque en Occidente a menudo se lo traduce mal como guerra santa, y ojo, esta traducción es bastante errónea y bastante reduccionista. En realidad la yihad tiene dos dimensiones bien claras en la teología islámica. La yihad mayor, perdonen la pronunciación, al-yihad al-kabr. Este es el aspecto interno, espiritual y moral. Consiste en el esfuerzo constante del creyente por purificarse del pecado, obedecer y sujetarse a Dios, a Alá, y dominar sus pasiones. Podríamos decir que es algo parecido a la lucha interior que en el cristianismo llamaríamos la batalla contra el pecado. El Corán habla de este esfuerzo espiritual cuando dice: y quienes luchen por nuestra causa, los guiaremos por nuestros caminos. Corán 29:69. Y después tenemos la yihad menor, al-yihad al-azhar. Acá es donde entramos en terreno más delicado. La yihad menor se refiere a la defensa armada
de la comunidad musulmana si es atacada. La jurisprudencia islámica clásica establece reglas claras para esto. Debe ser declarada por una autoridad legítima y debe hacerse bajo normas específicas que protejan a los inocentes y limiten el daño. Por eso el Corán ordena: combatan en el camino de Dios contra quienes combatan contra ustedes, pero no transgredan. Dios no ama a los transgresores. En el Corán 2:190. En definitiva, para un musulmán la yihad, en cualquiera de sus formas, no es opcional, sino es un mandato religioso directo, sea dominando sus propias pasiones o defendiendo a su comunidad. La yihad es un deber que forma parte estructural de su fe. Veamos ahora algunos versículos del Corán. Él es quien ha enviado a su mensajero con la guía y la religión verdadera, para hacerla prevalecer sobre toda otra religión, aunque los asociadores lo detesten. Corán 9:33. Combatan contra ellos hasta que no haya más incredulidad ni asociación, y la religión sea toda para Dios. Corán 8:39. Todo musulmán devoto procurará vivir bajo la Sharia, pues como hemos visto, la Sharia tiene aplicaciones tanto individuales como estatales. Es además indivisible e inmutable. No admite reformas ni adaptaciones parciales, ya que se considera un mandato directo de Allah. Así, cuando comunidades musulmanas emigran a Europa u Occidente, buscan, por convicción religiosa, aplicar la Sharia en la mayor medida de lo posible, independientemente del país en que residan. Este proceso suele comenzar a pequeña escala, gestionando espacios reducidos, un barrio, un caserío, luego una sección de ciudad o una manzana donde gradualmente instauran normas inspiradas en la ley islámica. Muchos podrían preguntarse, ¿qué problema hay en que una persona viva según su fe? Esta pregunta, sin embargo, parte de un marco conceptual profundamente cristiano, occidental, que sostiene la libertad de conciencia como derecho esencial, fruto de un desarrollo teológico propio del cristianismo. Fue precisamente la enseñanza de Cristo la que con el tiempo permitió construir doctrinas como la separación entre la Iglesia y Estado, la libertad religiosa y el respeto a la conciencia individual. Cristo mismo, al distinguir el ámbito de lo espiritual, de lo político, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en Mateo 22:21. Esto dio origen a un occidente liberal donde el individuo puede creer o no creer, disentir y expresarse sin temor. El Islam, en cambio, no posee esa concepción de la sociedad ni de la libertad individual, pues no surge de un marco doctrinal que haga de la conciencia autónoma un bien supremo. En la cosmovisión islámica tradicional, la sociedad entera debe someterse a la ley revelada por Dios. Por ello, el Islam tiende a imponer y no a garantizar la libertad de expresión y opinión, aun tratándose de comunidades minoritarias asentadas en otros países. Esto no obedece a una circunstancia cultural aislada, sino a la yihad y al mandato explícito del Corán y la Sunna, que impulsan la expansión y consolidación de la ley islámica como forma plena de obediencia a Alá. En cuanto a la relación con otras religiones, este carácter expansivo quedó evidenciado en la historia de la expansión islámica, que generó conflicto con prácticamente todas las religiones con las que entró en contacto el Islam. Llevó la yihad contra budistas e hinduistas en el subcontinente indio, zoroastristas en Persia, lo que hoy es Irán, judíos y cristianos en el Oriente Medio, en el norte de África y en Europa, practicantes de religiones tradicionales chinas y japonesas, cultos tribales africanos, incluso la prolongada confrontación con el cristianismo desde el surgimiento del Islam en el siglo VII hasta las cruzadas y más allá, evidencia que la relación del Islam con otras confesiones estuvo marcada en muchos periodos históricos por el conflicto, más que por el reconocimiento mutuo o la coexistencia en términos de igualdad. En la actualidad, el Islam se halla en un proceso sostenido de expansión en Europa y Estados Unidos, impulsado principalmente por dos factores complementarios: la inmigración masiva desde países de mayoría musulmana
y después las altas tasas de natalidad dentro de las comunidades musulmanas, notablemente superiores a las tasas de fertilidad promedio de las sociedades occidentales. Este doble fenómeno ha llevado a un cambio demográfico paulatino, que se refleja en el aumento significativo del porcentaje de población musulmana en diversas naciones occidentales. Países como Francia, Alemania, el Reino Unido, Bélgica y Suecia registran un crecimiento constante de la proporción de musulmanes, lo cual genera dinámicas culturales, sociales y políticas inéditas en sus historias contemporáneas. Este fenómeno plantea un desafío de enorme envergadura para Occidente, que basa su civilización en la libertad individual, la igualdad ante la ley y la neutralidad confesional del Estado. El crecimiento de las comunidades religiosas para las que la ley religiosa es superior a la ley civil puede generar, y de hecho ya ha generado en muchos lugares de Europa y los Estados Unidos, tensiones jurídicas y culturales difíciles de conciliar, especialmente en cuestiones como libertad de expresión, por ejemplo, caricaturas o críticas al Islam, igualdad de género, normas familiares y el tratamiento de los conversos o apóstatas. El Islam en Latinoamérica es un fenómeno numéricamente reducido, a diferencia de Europa, donde el Islam llegó principalmente en el contexto colonial o de migraciones postimperiales masivas, el Magreb, Francia, Turquía, Alemania, Pakistán, Reino Unido. En América Latina, el Islam ingresó con migraciones comerciales de sirios y libaneses y palestinos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que eran incluso en su mayoría cristianos, maronitas, ortodoxos, católicos. Una minoría era musulmana. Actualmente en Latinoamérica no hay guetos ni zonas de aplicación paralela de la Sharia como en ciertos barrios europeos. El Islam sigue siendo percibido como una religión extranjera, exótica, sin una gran influencia en las legislaciones ni en la vida pública. No hay debates profundos sobre la Sharia o el velo islámico como si pasa en Francia o en Reino Unido. Pero por ahora, la historia nos ha demostrado cómo los movimientos sociales, culturales e incluso religiosos tienden a propagarse desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Hemos visto repetidas veces cómo desde nuestra región miramos con admiración al norte, absorbiendo sus corrientes casi como una esponja, aunque ese proceso tarde unos años en consolidarse. El latino promedio suele contemplar la cultura estadounidense con cierto idealismo, adoptando paulatinamente sus modas, ideas y tendencias, y esto incluye inevitablemente cuestiones mucho más profundas que el entretenimiento o el consumo. Hablamos también de transformaciones religiosas y políticas. Actualmente somos testigos de cómo el Islam comienza a ocupar espacios relevantes en la política de Estados Unidos. Tenemos ejemplos claros en elecciones actuales donde candidatos favoritos para ganar alcaldías son islámicos. Esto sucede en un contexto donde Europa ya ha experimentado con dolor el choque cultural que produce la expansión del Islam frente a cualquier religión o tradición local que encuentra en su camino. Lo que vemos en Europa hoy no tardará en manifestarse en Estados Unidos con la misma intensidad, a menos que adopten medidas que frenen esa influencia. Y no se trata de personas, sino de ideas. Yo quiero ser enfático. Este análisis no apunta contra las personas que practican el Islam. No albergo animosidad contra individuos musulmanes. El objetivo de este video es subrayar que por su propia naturaleza doctrinal, las creencias islámicas tradicionales son incompatibles con los valores democráticos y la convivencia plural y tolerante que tanto apreciamos en nuestras sociedades occidentales. Latinoamérica es el siguiente destino. El próximo paso lógico en esta cadena de expansión será Latinoamérica. En las próximas décadas veremos cómo el Islam buscará establecerse con mayor fuerza en nuestra región. Sin embargo, al observar mi entorno, mis vecinos, amigos y familia, advierto que la mayoría no tiene la menor dimensión de lo que el Islam representa, simplemente porque lo desconocen. Precisamente para eso nace este video, para ofrecer un conocimiento mínimo sobre esta religión, sus creencias, sus objetivos y las implicancias sociales y políticas que puedan traer para que estemos alertas y preparados. Recordemos la paradoja de la tolerancia. La tolerancia
ilimitada conduce a la desaparición de la tolerancia. Karl Popper. En otras palabras, si toleramos sin restricción a quienes practican la intolerancia, acabaremos perdiendo nuestras propias libertades. Recibir con los brazos abiertos a quienes, al establecerse, construyen comunidades cerradas que excluyen a los locales, representa un riesgo grave, más aún en una región del mundo que afortunadamente ha sabido convivir durante las últimas décadas libre de guerras y conflictos religiosos internos, como los que podrían importarse junto con ciertos segmentos del Islam político. Ahora, para dialogar y reflexionar, ¿conocías algo del Islam y su doctrina? Si eres mujer, ¿eres consciente del peligro que implicaría la aplicación literal de sus principios en nuestras leyes y costumbres? Te invito a dejar tus comentarios. También te animo a investigar por tu cuenta, porque he visto mucha ignorancia sobre el tema. Y como dije recién, para eso es este video. Te invito a investigar sobre el estado del Islam en Europa y cómo afecta allí. Y hablemos de este tema, sí, con muchísima madurez, con muchísima responsabilidad. Y no lo olviden, mi nombre es Emanuel Salas. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y dejar tu comentario. Es importantísimo que podamos hablar y dialogar sobre este tema. Desde ya, muchísimas gracias por mirar este video y por considerarlo, comentarlo, compartirlo con tus conocidos.